El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado y por eso los poderes actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y le escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Ella entró enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan, fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hoy día fiesta de Santa Águeda, pero también primer viernes de mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Hemos escuchado parte de la carta a los Hebreos que recuerda esta sentencia que se ha hecho muy conocida en la Iglesia. ¿De quién es Jesús? Dice la carta a los Hebreos: acordaos de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Esta exhortación invita a meditar en los que nos han precedido en el camino de la fe. ¿Cuántos? Sobre todo aquí está hablando de los pastores, de los que han guiado ya a los cristianos. Entonces aquí están los apóstoles y los primeros obispos que han sido ejemplarísimos en su vida, y entonces animarse a vivir contemplando su vida. Esa vida que con la carta a los Hebreos recoge, que ha sido de una, sobre todo, fidelidad en la fe, que ha sido también llena de dificultades. Entonces, para animar a los hebreos, ¿no? Dice finalmente aquí en este pasaje: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es decir, Jesús, ese Jesucristo que no ha desamparado a los apóstoles, ese Jesús que acompaña siempre a sus discípulos y se ha manifestado así en la historia, así también ahora. Y el Evangelio que hemos escuchado también podemos verlo como un eco de esta carta a los Hebreos, porque nos habla de ese amor lleno de misericordia de Dios que suscita en profetas como San Juan Bautista. San Juan Bautista, ciertamente, su vida se caracteriza por esa fortaleza de espíritu que manifiesta e invita al pueblo a prepararse a la llegada del Mesías. Pero claro, ¿quién suscitó a este profeta?
¿Quién, queridos hermanos? ¿Quién lo hace nacer? San Juan Bautista es regalo de Dios, una promesa a Zacarías. Vas a tener un hijo, le promete a Zacarías. Es decir, Dios, queridos hermanos, como a todos nosotros, como a todos santos y más, estos grandes santos son manifestación de la misericordia de Dios. Dios se compadece de su pueblo, quiere llevarlo a la salvación, quiere prepararlo para que acoja al Mesías y entonces desde pequeño lo va preparando a San Juan Bautista para una misión extraordinaria. Es un regalo de Dios, San Juan Bautista. ¿Cómo lo protegió? Desde pequeño. Y entonces, aquí esta página nos presenta precisamente en un momento de su vida lleno de fortaleza. Sabía que su deber era corregir a Herodes y a Herodías, pero también sabía que se estaba jugando la cabeza. Y no temió, queridos hermanos, no temió. Y para toda la Iglesia, para la Iglesia de todos los tiempos, ha quedado este modelo, este ejemplo de guía fuerte, de guía fiel a Dios, porque aquí sabía San Juan Bautista que le podían cortar la cabeza. Y cuántos, queridos hermanos, precisamente contemplando esta escena, han sido también así de fieles. Ahí está, por ejemplo, los obispos, cuando en el siglo XVI toda Inglaterra, debido a Enrique VIII, quiere desgajarse de la Iglesia porque el fondo también quería vivir en adulterio. Y muchos, San Juan Fischer precisamente, Santo Tomás Moro y muchísimos otros le dijeron al rey: no es lícito que vivas así, y también no es lícito que tú te arrogues el poder de la Iglesia como si fueses otro papa. Y tremenda catástrofe espiritual que le vino a la Iglesia Católica. Y así, eso es además un botón de muestra. Por eso, queridos hermanos, para la Iglesia es un regalo los grandes pastores que ha tenido la Iglesia, y la Iglesia los recuerda con gran amor. Es un regalo que Dios da a su pueblo, es el corazón de Cristo, que Dios se compadece de su pueblo. Ante todo es un don de Dios, Pidamos en este primer viernes de mes esto primero, que nos siga enviando pastores según su corazón. San Juan Bautista es uno, lleno de misericordia, pero también lleno de coherencia con su deber. Por otra parte, este Evangelio también nos habla de un aspecto muy humano en nuestra vida cristiana. Aquí nos dice: cuidado con las malas pasiones, cuidado, porque las malas pasiones son como cuando te da una fiebre, y entonces cuando estás con fiebre alta empiezas a decir tonterías, empiezas a hacer cosas que no lo harías estando en tus cabales. Así es. Fíjese, Herodías era ambiciosa y por amor al poder deja a su marido para unirse con Herodes. Ambiciosa y por otra parte rencorosa. San Juan le ha reprendido públicamente. Ella peca públicamente, por lo tanto no es nada oculto. Y San Juan Bautista le dice: no es lícito que vivas con Herodes. Y dice aquí la Biblia: Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. Eso es el rencor.
una mala pasión. Cuando se te mete algo en el afecto irracional. Juan es un hombre santo, ha hecho su deber. Ella sabe que está obrando mal, pero no se fija en eso. Y su rencor se transforma en odio hasta que consigue finalmente, en el momento menos esperado, la cabeza de su adversario. No paró ni siquiera ante esa injusticia. Por eso es peligroso, peligroso, queridos hermanos, nuestras malas pasiones. Por otra parte, este, remordimiento, esta comezón que tiene Herodías, todos lo tenemos, queridos hermanos, después que hacemos algún pecado, a todos nos viene. E incluso también el temor de hacer algo mal, o que alguien nos lo esté reprendiendo, corrigiendo, no siempre, no es agradable. Pero el hecho ya de que nuestra conciencia nos repruebe un pecado, o que alguien nos lo esté diciendo y nos moleste a nosotros, en el fondo es buena señal. E incluso por miedo, queridos hermanos, aquí está, por miedo, por lo menos por no romper esa valla, es bueno obrar el bien. Es decir, Herodías, aunque sea por esa molestia de tener a San Juan Bautista que le recuerda, aunque sea por esa molestia, debió dejar esa actitud, ese pecado. Pero no lo hizo. Lo mismo a nosotros, podemos sentir el reproche dentro de nosotros. Incluso podemos tener el miedo a las consecuencias que puedan venir de una conducta pecaminosa. Conviene hacer caso. Aunque sea por el miedo, eso ya es bueno. También dicho de otro modo, podemos tener miedo de los castigos. Que dice la Biblia, cuando uno comete pecados, pues el pecado también tiene su propio castigo, ya sea en esta vida o en la otra. Siempre tiene ese peligro, que tiene sus consecuencias. En la otra vida sabemos, nos podemos condenar si morimos sin arrepentirnos. Entonces, ese temor de que uno puede morir sin arrepentirse, o el temor de que pueda venir consecuencias a causa del pecado, y por ese motivo rechazar el pecado, es bueno. Obrar el bien por temor al mal es bueno y es saludable. Y aquí está precisamente Herodías, por no obrar el bien, por ese temor que le mete San Juan Bautista, ¿a qué consecuencias llega? No es malo obrar el bien por temor al mal. No es lo ideal, no es lo ideal. El cristiano no puede, no es lo ideal que esté obrando siempre por temor al mal. Pero aquí en esta página no dice cuidado, por lo menos es lo mínimo. Y está bien, porque fíjate a qué consecuencias le lleva el rencor a esta mujer. Su ambición, su rencor no para hasta que comete tremendo atropello de cortarle la cabeza a un inocente. Son las malas pasiones. A uno será el rencor, el odio, a otro será la avaricia, a otro será la lujuria. Por eso el temor, también dice en este sentido la Biblia, es principio de sabiduría. Está bien, por temor, obrar el bien está bien. Pero sobre todo hoy día, primer viernes de mes, es una invitación sobre todo al verdadero temor. El temor, hay un temor servil, que es lo que he hablado, el temor del siervo que teme que le puede causar un daño, se puede causar un daño si obra el mal.
le puede venir una sanción, pero el temor de Dios es algo mucho más noble. Es el temor de aquel que ama. Cuando uno ama, teme entristecer al otro. Y esto es lo que Jesús nos pide. Precisamente el corazón de Cristo se manifiesta así. Un Dios que nos ama. Un Dios que no se cansa de nosotros. Y nos promete, aquí está. Nos promete primero su perdón, 1000 veces. Y nos promete también, aquí está, primer viernes de mes. Si comulgas, 9 primeros viernes de mes, Él te promete la salvación, con tal que tú hagas todo lo que puedas. Por eso cuando uno peca, nunca hundirse, levantarse cuanto antes, buscar el perdón de Dios y ya. Entonces ese es el temor, temor de Dios. Yo obro el bien porque amo a alguien. Y sé que si peco, sé que Dios conmigo no se la agarra, sino que Dios me mira con compasión, está dispuesto a perdonarme siempre. Ese es el temor de Dios. Pidámosle al corazón de Jesús, queridos hermanos, sobre todo aspirar a este temor, al temor de Dios, el temor que es amor, pero también tengamos en cuenta, este ejemplo dice muchísimo, es clásico en la vida cristiana, la historia de Herodías es muy clásico, ¿no? Cómo se deja arrastrar por el rencor, la ambición y tremendo desastre en su vida, ¿no? Que la Virgen, nuestra Madre, y San José también nos ayuden, sobre todo a tener el temor de Dios, el amor, que es el temor de aquel que quiere siempre contentar a Dios y teme causarle dolor, teme causarle tristeza, porque Dios no se merece eso. Amén.